Buenas buenas tardes con todos. A ver, me confirman si es que se puede ver. Sí, estimado, correcto, sí se puede ver. Bien, sí. A ver, vamos a dar 2 minutos mientras se conectan algunos más. Bien, vamos entonces a iniciar esta segunda jornada y que, bueno, está relacionada en función a lo que son los contratos laborales, ¿no? Sabemos que en la actualidad nuestra situación laboral atraviesa por una serie de, llamémoslo así, ¿no? Una etapa en la cual hemos venido de una pandemia, ¿no? Donde se perdieron muchos puestos laborales y que la inserción laboral ha sido o no ha sido de manera tan gradual como se hubiera querido que fuera el ritmo. Entonces, eso agudiza, creo yo, que actualmente, pues, muchos de los trabajadores que están realizando algún tipo de actividad laboral no se encuentren bajo un tipo de contrato, ¿no? Cualquiera sea su forma o su denominación, ¿no? O su modalidad contractual. Entonces, eso agudiza la informalidad laboral, ¿no? Además, también, como sabemos que hay y si bien es cierto, trabajadores que están activamente ejerciendo, ¿no? Pero que no están dentro de lo que ellos se habían especializado o a través de, o que no están trabajando dentro de lo que ellos eh, están preparados, ¿no? O sea, el famoso subempleo. Y bueno,
Hoy en día, pues, creo que la mayoría, mucho más aún de jóvenes, creo que da prioridad más que todo al tema de poder generar ingresos, ¿no? Más que un tema, de formalidad, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que está aconteciendo, ¿no? En estos últimos años post pandemia, ¿no? Bueno, esto ya se venía antes de la pandemia también dándose, ¿no? Solo que se agudizó, ¿no? Con el tema de la pandemia, ¿no? El tema también de la falta del gobierno, su inestabilidad, ¿no? Que no ha permitido tener un ritmo normal, ¿no? O un ritmo que permita recuperar o reactivar esos centros de trabajo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que han agudizado el ámbito laboral. Pero para eso vamos a tener un pequeño fragmento, ¿no? Un pequeño informe, ¿no? De cómo está la informalidad laboral actualmente en el Perú, ¿no? Que nos permita tener una idea, ¿no? De cuál es el escenario en el que nos vamos muchas veces a encontrar, ¿no? Bien es cierto, todos cuando egresamos de algún centro de estudios queremos tener las oportunidades laborales, pero a veces nos encontramos con una realidad distinta, ¿no? Entonces vamos a ver de qué manera está actualmente ese comportamiento. A ver, ¿se visualiza? Sí, correcto. Gracias, gracias chicos. Bien, sí, ok, Cecilia. Vamos entonces, vamos a poder ahí, es un pequeño reportaje, ¿no? De la situación laboral en el Perú. Estimado, disculpe, no se logra escuchar el audio. ¿Lo podría compartir en una pestaña para que sí se pueda escuchar el audio? A ver, creo que, a ver, un momentito. A ver, no sé, creo que a la hora de, a ver. Ya, compartir audio. Sí, Ok. como pestaña de Chrome, ahí sí se va a escuchar. Ujú. A ver, ¿me confirman ahí, por favor? Desear. Solo en el último año, Sí, Sinafil correcto, se impuso escucha muy bien. infracciones a más de 10.000 empresas por no registrar correctamente a sus trabajadores. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe. ¿Usted está registrado en la planilla de pago? No sabe. No. Si entra en el aplicativo Sunafil, ingreso su DNI, ¿usted va a estar registrado en la planilla de pago? No, la verdad no sé. La informalidad laboral es un mal que no se logra erradicar aún en nuestro país. Cientos de personas trabajan sin contratos, sin registro en planillas, sin derechos ni beneficios. Durante el 2022 y en lo que va del 2023, la Superintendencia de Fiscalización Laboral Sunafil ha impuesto 10.589 infracciones a pequeñas, medianas y grandes empresas por no registrar a sus trabajadores en planillas. Entre el 2014 y lo que va de este año, Sunafil ha impuesto más de 70.000 multas por un monto que supera los 2.147 millones de soles. Latina Noticias acompañó un grupo especializado de inspección rápida de la Sunafil al centro de Lima para verificar si los trabajadores del sector comercio están debidamente registrados por sus empleadores y si sus espacios laborales son seguros. Usted también trabaja acá, ¿verdad? Sí. ¿Está registrado en la planilla de pago? No, ¿verdad? Encontramos 2 trabajadores, hombre y mujer, que no están registrados en la planilla de pago. Tiene que decirle a su empleador que ha venido a Sunafil y que tienen que estar registrados en la planilla de pago desde la fecha en que ingresaron a trabajar.
En nuestro recorrido por estos negocios, algunos negaban ser trabajadores. Es eventual, yo normalmente trabajo en mototaxi. Cuando no hay venta, vengo, a veces eso es eventual. Estos cuadernos universitarios, ¿cuánto están? A eso, a 20 soles. ¿Y por docena? A 190. ¿Estos también cuánto están? Ahí están a 25. 95. Allá, señor. Mira, un trabajador eventual que sabe todos los precios perfectamente. Y es que la necesidad de llevar dinero a casa impulsa a muchos a aceptar trabajos sin contrato ni registro formal. Esto ocurre hoy con más frecuencia entre ciudadanos extranjeros. Las autoridades subrayan que los derechos laborales no discriminan nacionalidad y se aplican para todos. Algunos, fuera de las cámaras, dejaban sus stands y con temor consultaban a la inspectora sobre su situación laboral. Yo vengo a ayudarle por temporada. Igual dile a tu hermana que te coloque en la planilla de pago. La obligación es registrarse en la planilla en el día en que empieza a trabajar. Esa es una FIRE del año pasado. Estamos realizando así full campañas, asistencias técnicas, orientaciones y fiscalizaciones en estos sectores para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos laborales, cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo para proteger su vida y su seguridad. Y si muchos peruanos no conocen sus derechos laborales, tampoco saben la importancia de las condiciones que deben cumplir en el lugar donde trabajan. Aún duele la atroz muerte de 2 jóvenes que laboraban encerrados en un container en el centro de Lima. Mira, todo está acá amontonado, mira. En esto no, así nosotros no tenemos así, todo estamos recién arreglados. ¿Esto lo van a llevar? Claro, todo esto se lleva a la máquina. Porque eso es bajo responsabilidad de ustedes, en su centro de trabajo, y ustedes mismos saben que se están exponiendo a situaciones inseguras. Miren cómo están los extintores totalmente obstruidos, están ocultos. En seguridad los segundos se salvan vidas. Entre las infracciones más frecuentes impuestas por Sunafil entre el 2002 y los primeros meses de este año se encuentran la obstrucción en la labor del inspector, problemas con el pago de remuneraciones, problemas con la jornada, honorarios de trabajo y descanso remunerado, falta en la compensación por tiempo de servicio y seguridad social. Según el Banco Mundial, el 53% de peruanos trabaja en condiciones de subempleo, una cifra que debería ser revertida, pues el trabajo dignifica y es un aporte valioso al desarrollo económico del país. Realmente muy interesante nuestro informe especial para compartir con ustedes la realidad de la formalidad en el trabajo. Para nadie es pues una novedad, ¿no? Y es pues un secreto a voces que la informalidad en el empleo es lo que reina en nuestro país. El 70% de los peruanos trabajan de manera informal, pero increíblemente ese 30% que quizás sí tiene una contratación formal no la tiene en las mejores condiciones y por eso es que recaen las multas. Miren ustedes, las regiones más sancionadas entre el 2014 y abril del 2023, es decir, de este año, según Sunafil, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, pues más multas se ha colocado ¿dónde? En Lima Metropolitana, evidentemente, porque tiene mayor masa laboral, 37.816, pero también en el Callao, ojo, en La Libertad 4.034, en el Cusco y en Arequipa 2.581. Son las regiones entonces de nuestro país donde más sanciones ha habido porque no cumplen con qué. Vamos a verlo justamente en el siguiente video wall para que usted pueda mostrar y pueda notar en qué no cumplen y cuáles son las escalas de la multa. Por ejemplo, para una microempresa, para un pequeño negocio donde tiene por ahí 10 trabajadores, las multas pueden ir desde 222 soles o hasta los 3.000 soles, de acuerdo a la infracción. Para la pequeña empresa, cuando ya estamos hablando de alrededor de 100 trabajadores, desde 445 soles hasta 37.800 soles. Pero si ya hablamos de una empresa grande, pues la multa puede ir desde 1.200 soles hasta 260.000. Lo que les preguntaba o lo que les comentaba, ¿qué fiscaliza Sunafil? Vamos a verlo también en el siguiente video wall, que tiene que ver primero con los sueldos, ¿no es cierto? Aquí lo vemos. Primero con los sueldos, es decir, si es un sueldo que sobrepasa el sueldo mínimo, al menos ningún peruano debe ganar menos de 900 soles. Planillas también, si es que está inscrito o no en planilla, ¿cuál es su formalización laboral? Las CTS, si recibe la compensación por tiempo de servicio, sus jornadas, horarios, le pagan por descanso, trabajó el día feriado, le pagaron, le pagan si trabaja los fines de semana, seguridad social, también bonificación no remunerativa y condiciones de seguridad, si es que es un espacio realmente cómodo, seguro y tranquilo donde su vida no está en peligro. Son entonces los detalles o las materias más inspeccionadas por Sunafil.
Bien, entonces ahí hemos podido ciertamente un poco evidenciar, ¿no? Cómo está nuestra realidad o nuestra situación laboral actualmente, ¿ya? Y esos indicadores no han variado a la fecha, ¿no? Seguimos manteniendo el mismo índice, ¿no? Que, como dijo en el informe, estamos bordeando el 70%, ¿no? De trabajadores que no están en la formalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cada 10 trabajadores, 7 están informales, ¿no? Sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de beneficio, y 3, y sin ningún tipo de, ¿cómo se llama esto?, de cobertura de previsión social, ni tampoco de un fondo de pensión. Y ese 30%, ¿no?, que sí está formalmente, bueno, se puede decir formal entre comillas, cumpliendo condiciones mínimas en algunos casos, ¿no?, pero que sin embargo carecen, ¿no?, todavía de ciertos, o tienen algunas carencias todavía en el tema de la formalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos referimos a los, puede estar en contrato, ¿no? Pero quizás está en condiciones expuestas, ¿no? Como hemos visto ahí en ese reportaje, ¿no? Personas que están ahí expuestos a cables, ¿no? Al tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y hoy en día son exigencias, ¿no?, para evitar cualquier tipo de accidente o incidente que se pueda generar dentro de las instalaciones del centro laboral. Bueno, ahí también pudimos ver de manera muy rápida, quizás ustedes recuerden ese caso, ¿no?, de estos dos jóvenes, ¿no?, que trabajaban en condiciones bastante precarias e infrahumanas, ¿no?, encerrados en un almacén, y que por cuestiones del destino sucedió un incendio, ¿no? Lastimosamente, estos dos jóvenes, estos dos chicos, no pudieron huir, no pudieron salir, ¿no? Porque estaban encerrados, estaban enllavados dentro de esos contenedores. Ahí trabajaban, ¿no? Sin ningún tipo de, como se dice, de ventilación que les permita, pues, tener un espacio de fuga, ¿no?, al momento que se generó el incendio, y lastimosamente fallecieron en ese contenedor, ¿no? Actualmente, creo, este año recién fue, miren, ¿no?, recién sucedió, me parece, si mal no recuerdo, hasta un promedio de 4, 5 o 6 años atrás, ¿no? Pero recientemente, recién, se ha condenado a la persona que los tenía ahí encerrados, ¿no?, al propietario del negocio. Entonces, esperemos que esas situaciones no se estén dando, ¿no?, actualmente, ¿no?, porque sí estaríamos frente a un escenario, se podría considerar hasta una esclavitud moderna, ¿no? Hay algunos analistas, ¿no?, críticos de este tipo de modelo laboral, ¿no?, en algunas empresas agroindustriales, no sé, seguramente ustedes han escuchado, ¿no?, que los tienen en condiciones algo también precarias, ¿no? Recientemente hubo hace unos años atrás, un accidente, ¿no?, de una de estas empresas agroindustriales, agrícolas, Cerro Prieto fue, que ellos, para poder trasladar a sus colaboradores, trabajadores, obreros, peones, ¿no?, les envía unidades, ¿no?, unidades móviles para poder transportarlos. Pero que había habido un accidente justamente de esta unidad y que habían, bueno, no habían fallecido, gracias a Dios, pero hubieron bastantes trabajadores que sufrieron algunas lesiones, ¿no? Y entonces se descubrió, ¿no?, o en todo caso se evidenció la forma como estaban laborando estos jóvenes, ¿no? Mayormente todos eran jóvenes. Y, bueno, algunos analistas, ¿no?, de esta situación consideraban, ¿no?, que era algo, se podría considerar como una especie de esclavitud en tiempos modernos, ¿no? También acá en la ciudad de Chiclayo, ¿no?, hace una semana
hubo un reportaje, una denuncia, ¿no? De un call center, donde varios chicos, también jóvenes, ¿no? Habían tenido ciertas afecciones respiratorias porque el calor era sofocante, ¿no? Y estaban prácticamente en sus cubiles, ¿no? Atendiendo ahí lo que eran las llamadas y todo eso, y no había una ventilación adecuada, ¿no? Entonces algunos habían sufrido desmayos, ¿no? Otros se habían sofocado, tenían alguna descompensación. Y bueno, y en ese tipo de condiciones algunos tienen que resistirse, ¿no? Para poder obtener algún ingreso, ¿no? Que les permita solventar su economía. Entonces, esa es la realidad peruana, ¿no? Sabemos que no es tan, si bien es cierto, tenemos una legislación, ¿no? Que debería cumplirse al pie de la letra, pero también sabemos, ¿no? Que hay muchas empresas, ¿no? Que siempre tratan de sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Eso es algo indudable, ¿no? No solamente para el tema laboral, sino también eso se ve en el tema tributario, ¿no? En otros aspectos. Pero bien, vayamos, ¿no? A lo que corresponde, ¿no? Como tema, como sesión, que es el contrato. Contrato de trabajo, bueno, está debidamente tipificado, ¿no? Tiene su base legal, en este caso, a través del Decreto Supremo 003/97, TR, y también a través del texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, ¿no? Que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ese es el nacimiento de este tipo de instrumento, ¿no? De contratación. Y aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos relevantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el contrato de trabajo? A ver, ustedes en algún momento han trabajado, ¿no? O están trabajando, ¿no? ¿Cómo consideran el contrato de trabajo? ¿Qué vendría a ser? Pueden escribir en el chat para poder ver sus respuestas. Bien. ¿Cómo consideran ustedes qué vendría a ser el contrato de trabajo? Victoria, Melanie, es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo entre empleador y empleado. Cecilia coincide con esa respuesta, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto. Vínculo, nos dice Aura, es un vínculo entre empleador y trabajador, donde ambos tienen derechos y deberes. Y ahí ya está un poquito más consistente la definición. A ver, Alonso nos dice que son condiciones entre ambas partes para realizar una actividad, ¿no? Correcto, así es. Y por ahí faltó quizás, ¿no? Como dice ahí, acuerdo de voluntades, ¿no? Porque como habíamos visto la sesión pasada, nadie está obligado a trabajar si es que no lo desea, ¿no? Entonces, un acuerdo de voluntades, tiene que haber la voluntad tanto del empleador de contratar y del trabajador de trabajar, ¿no es cierto? Partamos desde ese punto técnico. Dice, en este caso, las voluntades se dan entre el trabajador o trabajadora, que siempre va a ser una persona natural, ¿no? Siempre va a ser una persona natural, y un empleador que puede ser, acá viene, ¿no? Aquí sí puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿correcto? Sabemos que las personas naturales son todos los que ejercemos algún tipo de negocio, ¿no es cierto? Pero con nuestros propios datos, ¿no? Como dice ahí, como persona natural, y asumimos las responsabilidades al 100%. Pero también hay otra condición que pueden ser personas jurídicas, ¿no? Personas jurídicas sabemos que ya son entes abstractos, ¿no? Son entes constituidos legalmente, pero que sin embargo también tienen derechos, ¿ya? Y tienen deberes estos entes jurídicos.
y en virtud del cual el primero se obliga a poner a disposición del segundo su propio trabajo a cambio de una remuneración, ¿no? Ahí faltó quizás en todo lo que ustedes habían manifestado de manera correcta, que lo que existe ahí, una contraprestación, ¿no? Que en este caso vendría a ser una retribución económica, ¿no? Porque todos trabajamos por eso, ¿no? O alguien de ustedes trabaja sin recibir algo a cambio. ¿Alguien de ustedes trabajaría de esa forma? No lo creo, ¿no? Creo que todos trabajamos para una contraprestación de carácter económico, ¿no? Que lógicamente eso se llama una remuneración, ¿no? Los practicantes, no dice Victoria, a ver, los practicantes. Bueno, hay una ley también, ¿no? Que los practicantes deberían ser remunerados, ¿no? Pero en la práctica eso sí es cierto, casi no se cumple, ¿no? Creo que todos los que hemos tenido hemos pasado por una institución educativa superior, sea técnica o universitaria, hemos tenido que pasar por ese lapso, ¿no? Ese trance de los practicantes. Yo también he sido practicante, ¿no? Una pregunta referente a ello. Efectivamente hay una ley que fue promulgada en el año 2022, que es la ley 31.396. Esta ley exige que efectivamente las organizaciones públicas o privadas subvencionen o realicen un pago efectivamente a los practicantes de forma mensual y que no, y al ser prácticas no pueden ser mayor a las 30 horas semanales. Pero actualmente las organizaciones, tanto públicas o privadas, no tienen presupuesto para poder pagarle al practicante. Entonces, imaginemos, o un ejemplo más exacto, usted, señor Anderson, es estudiante de la carrera de psicología y busca prácticas en cualquier organización y le cierran las puertas porque no hay presupuesto. Y efectivamente, como hay una ley que exige que le paguen, la organización, al no haber presupuesto, no te puede contratar. Pero te da la opción de realizar un voluntariado. Pero el voluntariado lo ejerces realmente como practicante. Entonces, Anderson, al culminar su voluntariado, pide que efectivamente le emitan el certificado no como voluntario, sino como practicante. La empresa le emite el certificado como practicante a pesar de que ingresó como voluntario, ejerció como practicante, pero meses después Anderson demanda a la organización por haber practicado sin haberle pagado. ¿Por qué? Porque tiene un sustento donde el certificado dice practicante. Consulta importante, ¿esa demanda procede como tal? Correcto, muy bueno análisis que has hecho, Victoria, correcto, sí, si bien es cierto, como dice, la ley está, pero en la práctica a veces se trata de poder un poquito ahí desnaturalizarlo, ¿no? A través de los voluntariados. Es cierto también, ¿no? Las instituciones públicas, más que todo, cuando hay chicos que quieren practicar dentro de una municipalidad, dentro de un gobierno, dentro de una entidad del Estado, ¿no? Lo primero que le dicen en este caso los encargados, ¿no? Le dicen, no hay presupuesto, o el Estado no nos ha otorgado un presupuesto para este tipo de función, ¿no? Pero ahora viene el otro, ¿no? Entonces, que puedan hacer un voluntariado para que ellos puedan acreditar las horas, ¿no? Que son necesarias para poder avalarlo dentro de su centro de estudio, ¿no? Ahora, ahí viene, ¿no? Por eso que es delicado a veces emitir un certificado, una constancia, ¿no? De trabajo. Si ese certificado, ya, debidamente emitido por la entidad, acredita, ¿no? Que tú has cumplido una jornada laboral, una jornada de trabajo,
en el ámbito jurídico sí podría tener un efecto para poder solicitar beneficios laborales, ¿no? No olvidemos que justamente la sesión pasada vimos los derechos son irrenunciables, ¿no? Por más que yo te haya firmado el documento en el que él renuncia a todos mis derechos, pero por un amparo constitucional, ¿no? El derecho que yo debía haber recibido, yo no lo puedo desconocer, ¿no? Pero lógicamente eso implica entrar a un terreno ya jurídico, ¿no? Entrar ahí a un terreno en el cual tú tengas que hacer prevalecer esos derechos. Lógicamente, realizar una demanda laboral, no exigiendo los beneficios laborales que te correspondan, como en este caso la condición de practicante, ¿ya? Entonces, a la pregunta puntual, si es que hay algún tipo de incidencia, definitivamente sí lo va a haber cuando este trabajador, o bueno, este estudiante, pueda acreditar con su constancia y con cualquier otro elemento también. No olvidemos que cuando ya nos vamos al ámbito jurídico, todos los medios probatorios en el cual tú puedas demostrar, ¿no?, que has cumplido una jornada, que has tenido actividades, ¿no es cierto?, o que has tenido algún tipo de responsabilidad dentro de la entidad, son elementos que te van a hacer prevalecer justamente tu demanda, ¿no? Ok, conversar. Lo que logro entender es que, digamos, San Fernando le emite un certificado de que elaboró del año 2024 al 2025, pero no percibió ningún tipo. Anderson, en el año, por no haberle pagado todo ese tiempo de jornada. Claro, como te digo ahí, si es que él demuestra, ¿no?, además del certificado en el cual ya lo está avalando, ¿no?, que es un documento debidamente emitido por la entidad. Además, no olvidemos que hoy en día todas las entidades deberían tener un control de ingreso y salida, ¿no?, un control de asistencia. Además, también, si tú has emitido algún tipo de informe o has tenido algún tipo de labor donde esté debidamente rubricado por tu persona, entonces estás acreditando que has tenido funciones o que has estado realizando actividades dentro de la entidad, ¿no? Entonces, todos esos elementos y en un ámbito jurídico van a permitir corroborar, ¿ya?, o sustentar de que efectivamente ha habido una actividad laboral, pero que no ha sido pagado, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, porque la otra parte podría decir, no, yo sí le he pagado, ¿no es cierto? La empresa pues podría decir, no, yo sí le he remunerado, pero ahora tendría que ello demostrar con boletas de pago, ¿no?, si efectivamente se ha cumplido ello. Les comento un caso, ¿no? Hace muchos años pasó algo similar. Mira, había una clínica, una chica, ¿no?, que era técnica, y que en esta clínica, bueno, como eran recién técnicos, ¿no?, y eran turnos rotativos, ¿no?, porque sabemos que solamente, o bueno, son pocos los que son trabajadores de planta, ¿no?, ahí van rotando, ¿no?, por turnos, técnicos, técnicas, enfermeras también, ¿no?, doctores, y esta chica estaba sin contrato, ¿no?, sin contrato laboral. Solamente emitía con recibos por honorarios, ¿no?, lo que percibía por turno. Pero todos marcaban, pues no todos tenían un cuaderno de asistencia donde marcaban ahí qué horas entraban, qué horas salían, o si habían turnos de emergencia, que a veces se les llamaba, ¿no?, para que puedan asistir. También, ¿no?, o sea, había un libro de registro de operaciones donde firmaban principalmente el médico, ¿no?, la enfermera, ¿no?, y en este caso el técnico que asistía, ¿ya? ¿Y por qué son importantes esos documentos? ¿Por qué? Porque si pasa alguna contingencia con el paciente, no olviden que siempre van y recurren a los medios, que es la historia clínica, ¿no es cierto? Entonces, ahí se evidenciaba todo. Lógicamente que acá ella sabía o lo hizo con una premeditación y alevosía. ¿Por qué? Porque se había agenciado de todos esos documentos. Había tenido, pues, fotos de todos
los documentos, ¿no? De todos los periodos que sean consistentes, ¿no? Para poder acreditar una relación de dependencia. Y cuando ella solicitó, pues, no, ella iba a renunciar y solicitó que se le reconozcan todos sus beneficios, ¿no? Pidió CTS, pidió vacaciones, gratificaciones, etcétera, ¿no? Beneficios que cuando uno está con contrato de locación de servicios no corresponden, ¿no? Pero dentro de las pruebas había demostrado que tenía una regularidad, tenía una subordinación, y por lo tanto esos recibos o esa forma de contratación que estaba era desnaturalizada. Y cuando hace la denuncia, pues en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Toma la denuncia y solicita en este caso a la parte empleadora, ¿no? A la otra parte, que pueda acreditar, ¿no? Todo lo que tuviera como para poder contrarrestar lo que decía la trabajadora, ¿no? Y bueno, y no tenía más que el contrato de locación, ¿no? Y los recibos de honorarios que le emitía de manera frecuente. Entonces, ¿eso qué permitió? Que la trabajadora le den la razón en esa instancia, ¿no? Bueno, el monto creo que sí era algo considerable lo que estaba exigiendo, ¿no? Como indemnización y todo eso, ¿no? Por el tema que no se le había pagado vacaciones, CTS, etcétera. Pero previo a que vayan a un juicio, llegaron a un tema de conciliación, ¿no? Que lo tenía el Ministerio de Trabajo de manera interna, ¿no? O sea, antes le recomendó a las dos partes, miren, antes que vayan a litigar, ¿por qué no se sientan? Les damos un plazo razonable para que ustedes puedan conversar, puedan, como se dice, en ambos casos, pues, cedan, ¿no? Dentro de sus demandas, ¿no? El trabajador quería que se le pague el 100%, la empresa decía, bueno, yo no te voy a reconocer nada, ¿no? Entonces, para que lleguen a un punto medio y puedan, conciliar y que quede ahí eso sentado en un acta y que pueda ser ya eso, reconocido. Entonces, eso creo que fue lo más adecuado. ¿Por qué? Porque llegaron a conciliar, ¿no? Parte empleadora con parte trabajador. Y lógicamente en esa acta se fijaban ciertos montos, es el pago no fue, como se dice, en el momento inmediato, ¿no? Pero se fijó un cronograma, ¿no? De pagos para llegar al monto total que habían ya pactado o acordado las dos partes, ¿ya? Y cada vez que llegaba la ex trabajadora, ¿no? Porque ya después de ese tipo de incidentes difícil, creo que ahí se quiebra, creo, el vínculo laboral, ¿no? Entonces la trabajadora solamente llegaba a cada fecha, ¿no? Previa comunicación para que se le cancelase lo que corresponde, ¿no? Entonces, de esa forma, es similar a lo que tú me comentas, ¿no? Entonces, por eso que hoy en día todo lo que obra en documentos tiene que también darse, ¿no? Bajo este principio de primacía de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente estás realizando, ¿no? Porque si bien es cierto, puedo estar bajo una modalidad contractual o bajo un tipo de contrato que quizás yo lo puedo tomar a bien, ¿no? Por desconocimiento o quizás por no perder la oportunidad laboral, ¿no? Pero que sin embargo en la práctica realizo otras actividades, otras funciones, ¿no? Entonces eso quizás ya se evidencia en un tema legal, ¿ya? Mayormente los abogados son los que mayormente siempre ahí instigan, pues, ¿no? Al trabajador, ¿no? Para que haga, a ejercer su derecho, pues, ¿no? De todos los beneficios que le correspondan, ¿no? Y lógicamente, pues, en un tema legal de eso ya se hace una proyección o se hace un monto mucho más elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos siempre tienden a que, o cuál es el objetivo, ya si yo, por ejemplo, pido 50,000, ¿no? Pero yo sé que no me va a pagar 50,000, no es algo ilógico, algo desproporcional, ¿no? Pero podemos llegar a un punto medio, ¿no? A la mitad o una parte, ¿no? Es como, por ejemplo, tengo también acá algunos casos, ¿no? De unos amigos
que han sido docentes en una universidad. Quizás han escuchado ustedes, la Universidad de Chiclayo, que tuvo que cerrar porque no fue licenciada. Entonces, ¿y qué pasó? Que muchos docentes que han tenido años, ¿no? No se les ha pagado beneficios, no han estado cobrando vacaciones, ¿no? Y no han cobrado utilidades y por lo tanto se les ha hecho montos astronómicos, ¿no? Solamente para muestra un botón, un colega, ¿no? Que fue a juicio, ¿no? El abogado le ha pedido que pida, ¿no? Como suma de indemnización $500,000 ¿no? Imagínense, es uno. Y son algo de 50 hasta más, entre personal administrativo y docente, ¿no? $500,000, ¿no? Y le digo, honestamente, ¿tú crees que te van a pagar medio? No, me dice, yo sé que no me van a pagar. El abogado sabe también que no nos van a pagar, pero estamos ya, como están ahorita en tema de liquidación de activos, ¿no? Porque ya como quebró esa universidad. Ya dice, el abogado me ha recomendado que si es que me ofrecen 50,000, ya que lo tome de una vez. ¿Ya? Y con eso ya cerramos y le firmo todo a la junta liquidadora, ¿no? Entonces son situaciones quizás ya en un ámbito que va o que pasa de lo administrativo y pasa ya a un tema jurídico, legal, ¿no? Que podría darse de esa forma. Entonces, y acá viene, ¿no? Justamente, ¿cuál es esa razón, ¿no? O cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de locación, ¿no? El contrato de trabajo con el de locación, en ambos, la prestación de servicios tiene que darse en forma personal. La diferencia radica en que en el contrato de trabajo existe la famosa subordinación, ¿no? En la locación de servicios, ¿no? Yo soy autónomo de realizar mi servicio, ¿no? De acuerdo a mis capacidades, a mis herramientas, ¿no? A mi experiencia, ¿no? Yo lo resuelvo. En el contrato de trabajo, la contraprestación, como le decía, recibe el nombre de remuneración, mientras que en la locación, generalmente esa contraprestación se le llama honorarios o retribución. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en una contratación? Son 3 aspectos fundamentales, ¿no? Primero, que nos dice que es la preferencia de contratación laboral a plazo indeterminado. O sea, normalmente cuando hay una contratación de un personal, independientemente del tiempo, se entiende que el puesto laboral va a ser de forma indeterminada, o sea, de manera permanente, independientemente que el trabajador, pues, sea contratado por temporada o por un servicio, ¿no? O por un plazo específico, ¿no? Pero ese puesto laboral va a ser permanente. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero contratar un contador, ¿no? Y lo contrato por un año, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Eso no quiere decir que terminado el año yo no voy a necesitar un contador, ¿no? Voy a necesitarlo todo al siguiente año, mientras tenga existencia la actividad laboral, mientras haya negocio, ¿no? Entonces, esa es una regla general que se cumple. También aplica el periodo de prueba que está previsto en la legislación peruana, como habíamos comentado, ¿no? El periodo de prueba, ¿de cuánto tiempo se ha establecido? ¿Cuánto es el tiempo del periodo de prueba? 3 meses. Exacto, ¿no? 3 meses, ¿no? Y justamente ese periodo de prueba es para poner a prueba al trabajador. O sea, más que todo en ese periodo de prueba, lo que está haciendo la legislación es un poco proteger al empleador, ¿no? O sea, protegerlo en caso de que si tú ves que ese trabajador no cumple con tus expectativas, puedas simplemente decirle, bueno, muchas gracias, hasta acá nomás y listo, ¿no? Sin ningún tipo de indemnización que tengas que reconocer, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir tampoco que dentro del periodo de prueba tú no goces de todos los beneficios, ¿no? De todos los beneficios que correspondan.
Ya deberías ya estar en planilla, ¿no? Estar ya dentro de la formalidad. Ahí vimos, ¿no? Justamente en ese video, si se dieron cuenta, ¿no? Cómo esta inspectora justamente le hace algunas preguntas, ¿no? A la señorita, ¿no? Que estaba ahí vendiendo, ¿no? Y la señorita creo que le había contestado de que estaba nomás de forma esporádica, ¿no? Así por ocasión, ¿no? Pero que sin embargo conocía bastante bien la dinámica y precio del negocio, ¿no? Entonces, por ahí también a veces se trata de distorsionar ese periodo de prueba, ¿no? O sea, el periodo de prueba no debería ser impedimento para que el empleador formalice a su trabajador desde el primer día de labores. Y la tercera regla es que los contratos a plazo indeterminado no exigen formalidad escrita, ¿no? O sea, desde que yo ya te contrato y así sea de manera verbal, ya tú eres un trabajador, como se le llama, bajo la condición de estable, ¿no? Pero los que sí se necesita son los sujetos a modalidad, ¿ya? Los sujetos a modalidad, eso sí se necesita tener algún tipo de redacción para establecer cláusulas, condiciones, deberes y derechos, para que así haya evidencia, ¿no? De lo que se está suscribiendo, ¿no? De lo que se está, en este caso, celebrando. Y los elementos que principalmente o esencialmente obran dentro de un contrato de trabajo, bueno, ya habíamos dicho, es la prestación personal, que básicamente dice la realización es objeto del contrato de trabajo, es específica de un trabajador determinado, ¿no? Y esto es bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? A mí me contratan para ser contador, ¿no? Y dentro de las especificaciones del contrato deben estar cuáles son mis funciones, ¿no? Por ejemplo, declarar los impuestos, liquidar impuestos, tener una contabilidad al día, ¿no? Preparar estados financieros, o sea, todas las funciones que corresponden al puesto laboral, ¿correcto? Pero imagínense si el día de mañana viene el gerente y me dice, ¿sabes qué, Anderson? Te vas a ir a campo a supervisar al personal. ¿Ya? La pregunta es, ¿estaré obligado a realizar esa actividad, esa función? ¿Qué dicen? Estela nos dice que no. Disculpen, no entendí la pregunta. Ya, si yo, por ejemplo, soy un profesional, ¿no? Dentro del ámbito contable y el día de mañana, por órdenes de alta gerencia, me solicitan que vaya a realizar una función de campo, ¿no? Supervisión de personal, supervisión quizás de vendedores, etcétera. La pregunta es, ¿estaré obligado yo a realizar esas actividades o esas funciones? Dependiendo de sus contratos. Por ejemplo, si su contrato exclusivamente se enfoca solamente en la actividad de contador, no. Pero si dentro de las cláusulas de su contrato menciona que aparte de las actividades de contador, también es bajo alguna dirección que ordene el jefe inmediato, tal vez sí. Ya, por eso es importante, ¿no? Por eso es importante que dentro de las organizaciones exista lo que es un manual, ¿no? Un manual de organización y funciones. Y eso con la finalidad de poder tener de manera bastante específica, ¿no? Cuáles son mis funciones o mis actividades que yo voy a poder realizar, ¿no? Como también, por ejemplo, un reglamento interno, ¿no? Cuáles serían las sanciones o cuáles serían las faltas, ¿no? Si son faltas graves, son faltas leves, ¿no?
Entonces, todo eso es importante, ¿no? Si bien es cierto, son documentos más que todo de gestión, pero que son necesarios, ¿no? Para poder establecer ciertos lineamientos y para poder segregar funciones a la hora ya de la actividad laboral. En este caso, no, si en el contrato no especifica, no estipula, no, que hayan, salvo que puedan contemplarse como actividades conexas, ¿no? O complementarias al puesto laboral, definitivamente, ¿no? Pero si están fuera de ello, no estaría obligado, ¿no? Les comento porque he tenido un caso, ¿no? De una señorita, ¿no? Que, bueno, ella se encargaba de administrar una sucursal, ¿no? De estos operadores, ¿no? De telefonía. Y así estaba específicamente, ¿no? Dentro de su contrato escrito, ¿no? Que es su función principal. Pero que, sin embargo, que por un tema de, ¿cómo le llaman esto? De impulsar el crecimiento de la organización, impulsar el tema ¿cómo se llama? De venta, ¿no? Le solicitaban que pueda también atender a lo que es el sector de venta, ¿no? Apoyo al impulso de ventas, ¿ya? Y bueno, y se generó una controversia ahí, ¿no? Porque ella había de manera interna, ¿no? O sea, le habían, por correo le habían indicado, ¿no? Que tenía que a partir de tal fecha ya también apoyar el área de ventas, ¿no? En ciertas funciones, y ella, bueno, haciendo prevalecer su contrato, también respondió bajo esa misma, bajo ese mismo medio, ¿no? Y anexando ahí, o en todo caso, haciendo hincapié que si bien es cierto, ella era trabajadora, de confianza, pues, ¿no? Porque era administradora. La empresa no contaba con un manual de organización y funciones debidamente aprobado por gerencia, ¿no? Y por lo tanto ella no iba a obedecer, ¿no? Llamémoslo así, no iba a obedecer esas órdenes debido a que escapaban fuera de su ámbito de contratación, ¿no? Entonces, creo que evaluaron bien, evaluaron la situación, ¿no? Y dejaron sin efecto ese tipo de indicación que le habían ordenado, ¿ya? Entonces, no todos los casos son iguales, ¿no? O sea, como le digo, hay que ver cómo se haya redactado el documento y cuáles sean las condiciones, porque hay en algunos casos que he visto, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? La famosa frasecita, ponte la camiseta, pues, ¿no? Ponte la camiseta, ¿no? O sea, apóyanos hasta que podamos salir quizás de la crisis, ¿no? O en todo caso poder la empresa tener un poquito más de sostenibilidad y a partir de ahí se puedan ver mejoras, ¿no? En lo laboral, en lo económico, para todos, ¿no? Entonces, mucho depende también ahí, lo que se llama hoy en día, pues, la gestión del talento, ¿no? O sea, cómo puedes manejar esas situaciones, ¿no? O sea, el ámbito laboral implica no solamente la parte legislativa, sino también otros aspectos, ¿no? Que son importantes dentro del talento humano, ¿no? Como es el liderazgo, como es también la parte emocional, ¿no? O sea, es importantísimo, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, hay empresas que tratan de tener contentos a sus trabajadores, teniéndoles, incentivándolo, ¿no? Que a veces no en forma remunerativa, ¿no? Pero sí celebrándoles, quizás agasajándolo, ¿no? O premiándolos a través de algún tipo de, ¿cómo le llaman esto? Le llaman algo no financiero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te condecoran, ¿no? Como trabajador del mes, ¿no? Y te ponen ahí tu foto, ¿no? Y está ahí todo el mes ahí, como se dice, exhibiéndose, ¿no? Por ser un buen colaborador. Pero ya son, como les digo, parte complementaria de la gestión, ¿cómo le llaman esto? Gestión del talento humano, ¿no? Entonces, la parte laboral, la parte de planilla, se podría decir la parte remunerativa, pero no solamente se concentra en eso, sino también hay aspectos que pueden apoyar o pueden ayudar a que el clima laboral sea mucho más,
más saludable, ¿no? Otro aspecto esencial también es la remuneración, como hemos dicho, que es una retribución otorgada al trabajador como contraprestación de sus servicios, es el pago al trabajador por la puesta a disposición de sus actividades, puede ser en dinero o en especie, y la remuneración es de libre disposición. Bueno, la subordinación es lo que estábamos viendo, ¿no? Es un aspecto o un vínculo jurídico, dice, entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el trabajador le ofrece a su actividad al empleador y éste le confiere el poder de conducirla, ¿no? Se produce acá la sujeción por parte del trabajador, que viene a ser, pues, prácticamente que se somete, pues, ¿no? A sus órdenes, ¿no? A las disposiciones del empleador respecto al trabajo que realiza, ¿no? Y en el cual incluye, Disculpe, pues, horarios. Dime. Se le entrecortó la información. No logré entender lo que mencionó. Se escucha entrecortado. Allá, decíamos que la subordinación es el vínculo jurídico entre deudor y acreedor, ¿correcto? En el cual, bueno, hay esta situación o esta doble situación en el cual tenemos la sujeción por parte del trabajador. ¿Qué viene a ser la sujeción? O sea, el trabajador se pone a órdenes del empleador, ¿no es cierto? O sea, se somete a sus órdenes, a sus disposiciones respecto al trabajo que realiza, lógicamente, ¿no? En el cual, pues, aquí se dan todas aquellas instrucciones como desde el trabajo mismo, ¿no? Cómo debe realizarse, qué horarios se van a cumplir, ¿no? El lugar de trabajo también, ¿no? Puede ser quizás en la oficina principal o si tiene alguna oficina descentralizada, ¿no? También qué normas, ¿no? Por eso él decía, los reglamentos internos de trabajo se somete el trabajador, ¿no? Por ejemplo, si es que comete una falta, sabe que va a haber una respectiva amonestación o una respectiva sanción. Entonces, pero este tipo de sujeción, ¿no? En el cual el trabajador se somete al empleador, no es que le elimina sus derechos, ¿no? O sea, solamente que implica que existe una relación de dependencia más que todo, ¿no? O sea, de subordinación. Y la otra que es el punto de la dirección, ¿no? Y esto es ya por el lado del empleador. El empleador tiene el poder de dirección, ¿no es cierto? Es el que lo va a organizar, va a controlar el trabajo también dentro de la empresa, ¿ya? Entonces, dentro de este poder de dirección que tiene el empleador, bueno, él ya se va a encargar de dirigir cómo debe establecerse el trabajo, fiscalizarlo también, si es que en caso el trabajador no esté cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, tener ahí el tema de control de asistencia, ¿no? Revisar el trabajo que está realizando, ¿no? Por ejemplo, si yo le pido información financiera, ¿no? Al administrador o al contador o al asistente, ¿no? Para poder saber, ¿no? Que se esté llevando una debida organización de la información. O también sancionarlo, ¿no? Que acá si es que el trabajador no cumple con sus obligaciones, el empleador puede hacer uso de sus sanciones disciplinarias, ¿no? Que van desde una amonestación, sea verbal o escrita, ¿no? En algunos casos también es muy usual las famosas suspensiones, ¿no? O si son faltas demasiado graves, ya implica el retiro, ¿no? O sea, el despido del trabajador. El principio de primacía de la realidad, lo vimos ayer, ¿no? Que es lo que prevalece los hechos frente a los documentos, ¿no? Dice, en caso de discordancia entre los hechos y lo que surge en los documentos, se otorga preferencia a lo que sucede en el terreno de los hechos, ¿sí? Entonces, es importante ahí tener en cuenta este principio. Las modalidades contractuales. Bien. Dentro de nuestra legislación, bueno, tenemos tres tipos de modalidades contractuales. Tenemos el primero, que es por tiempo indeterminado, que es una regla general.
El segundo, que es sujeto a modalidad, que es una excepción, ¿no? O también tenemos la otra, que es a tiempo parcial. Cada uno de ellos, lógicamente, tiene sus propias particularidades, ¿no? El de tiempo indeterminado, creo que hay bastante, es mucho más sencillo, ¿no? Acá dice la regla de contratación laboral, o sea, hay una presunción de continuidad del puesto laboral, no existe límite, ¿no? No exige formalidad alguna, como decíamos, puede darse de manera verbal, basta con ello, o en todo caso también puede redactarse, ¿no? Ciertas cláusulas. Se formaliza con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica, ¿no? O sea, desde que ya el trabajador se le ha contratado y se le ha dicho en forma verbal que pertenece a la empresa desde hoy, y ya se le registra en primer lugar en el T-Registro, ¿no? Que es la plataforma de la SUNAT, y de inmediatamente esa información ya está cargada de manera sincronizada a la planilla electrónica. Pero cuando es sujeto a modalidades, aquí sí hay que tener algunos aspectos que se deben de exigir, ¿no? El primero dice la existencia de una causa objetiva que justifique la contratación, ¿no es cierto? Que estén sujetos a un plazo o a una condición resolutoria, o sea, un plazo determinado, o algunas cláusulas en las cuales pueda resolver el contrato, ¿no? Por ejemplo, si se comete una falta grave, o si es que el trabajador pues no encuentra alguna oportunidad laboral mejor, ¿no? Podría también ser causal de resolución del contrato. También debe darse en forma escrita y debe inscribirse en la autoridad administrativa de trabajo. Y precisar el tipo de contrato a plazo fijo. ¿A qué se refiere cuando habla de causa objetiva? Bueno, cuando una situación es objetiva, dice, es real cuando justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato. Y esto debe verificarse en la práctica a efecto de cumplir con el principio de causalidad. ¿Cuál es el principio de causalidad? ¿Han escuchado? ¿A qué se refiere ese principio? Por su propio nombre, ¿no? Causalidad, causa-efecto, ¿no? Entonces, la causa objetiva básicamente es la que justifica una medida laboral, ¿ya? O sea, debe ser, como dice ahí, debe ser real, debe ser comprobable y justificada legalmente, ¿no? Por ejemplo, si yo yo para Navidad, ¿correcto? Contrato trabajadores, solamente para la campaña navideña, ¿ya? Solamente para la campaña navideña. ¿Cuál sería ahí la causa objetiva? O campaña escolar, estamos próximos a días, creo, ¿no? Bueno, algunos ya empezaron, ¿no? Hay otros que están ya la próxima semana, creo que entran el mayor contingente, ¿no? Ya. En este caso, la causa objetiva o situación justifica que justifica el hecho de la contratación es justamente la campaña, ¿no? Campaña escolar. Claro, ¿por qué? Porque hay una demanda, ¿no es cierto? Hay una demanda de un mayor incremento de las ventas, ¿no es cierto? Y necesito más personal. Esa es la causa objetiva o situación objetiva. ¿Es real que justifica la celebración del contrato? Claro que sí, pues no. ¿Por qué? Porque voy a tener más ventas. O sea, estas ventas que yo voy a realizar, ¿qué me van a permitir a mí?
generar mayor ingreso, ¿no es cierto? Mayor, llamémoslo así, mayor ganancia. Entonces, cumple todos los requisitos. También cumple el principio de causalidad. ¿Por qué? Porque contrato un trabajador para que me ayude en el área de ventas, ¿ya? O en el área de marketing, y eso me va a permitir generar mayor ingresos. ¿Cuál es la causa objetiva? La campaña navideña, ¿no? Y por lo que he necesitado o justificar la celebración de contratar a un personal. ¿Y cuál es el efecto? Que voy a tener más ingresos, ¿no? Voy a tener más ventas. Entonces, esos aspectos son importantes, ¿no? Porque esto también se da mucho también en la parte tributaria, ¿no? O sea, la administración tributaria también evalúa bastante este principio de causalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a decir, a ver, has contratado, no sé, 10 trabajadores más, ¿correcto? Les has pagado su sueldo, estás incrementando tu planilla, estás asumiendo más gasto, pero sin embargo tus ingresos siguen igual. O por último, tus ingresos no se han incrementado, se han disminuido. Entonces, no hay una causalidad, pues, o sea, no hay causa-efecto. El efecto debe ser siempre que se genere mayor ingreso. Porque si no, sumar que te va a decir, mira, este gasto que tú has realizado en tus trabajadores, no me parece que hubiera habido un incremento, me has inflado mucho los gastos para reducir tus ingresos y tener menor ganancia y así que me paguen menos impuesto a la renta, ¿no? Entonces, todo debe tener una incidencia, pues, ¿no? Bien, acá están los principales contratos a plazo fijo. Tenemos el de naturaleza temporal, ¿ya? Como podemos observar ahí, tenemos por inicio o incremento de actividad, ¿ya? El otro por necesidades de mercado y el otro por reconversión empresarial, ¿no? Entonces, ¿cuándo es llamémoslo así, cuándo es por inicio o incremento de una actividad? A ver, ¿cuándo podría configurarse ese tipo de contrato, que es de su naturaleza es temporal? Una zafra, ¿sí? Zafra. Disculpe, ¿qué es una zafra? Sí, justamente también iba con qué es una zafra, disculpa mi ignorancia. Ah, una cosecha. Ah, correcto. Ya, ok. Gracias, Aura, por permitirnos conocer un poquito más. Ah, ok, correcto, ya lo tenemos, es una cosecha. Bien. Por cosecha de caña de arroz, claro, hay campañas, ¿no? En el tema agrícola, ¿no? Donde se necesita mayor personal, ¿no? También quizás si es que he adquirido o he alquilado nuevos terrenos, ¿no? Y por campaña necesito contratar más personal, ¿no es cierto? Más peones. ¿Por qué? Porque eso es temporal también, ¿no? O sea, eso no va a ser eterno, ¿no? Porque se acaba la campaña y se acabó también la contratación. Los pescadores industriales. También, ¿no? Cuando hay temporadas, ¿no? Hay temporadas ahí donde se van a alta mar y aprovechan esos meses del año, ¿no? Para poder tener un ingreso ahí que les permita justamente ¿cómo llaman esto? Mantener la parte económica, ¿no? En todo el resto del año. Sí, también, ¿no? Cuando es por necesidades de mercado también, que es muy importante, necesidades de mercado.
Creo que este encaja con el que estábamos viendo, ¿no? Campaña, ¿no? Navidad, campaña de escolar, campaña el Día de la Madre, campaña el Día del Padre, campaña por fiestas patrias, ¿no? Entonces, hay una necesidad del propio mercado, pues que el mercado aumenta, ¿no? Solo por la temporada, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Cuánta gente se abarrota en estas fechas específicas, ¿no? Y el otro también por reconversión empresarial, ¿no? ¿Cuándo sucede una reconversión empresarial? A ver, ¿cuándo estaríamos frente a lo que es ese tipo de contratación? Dice reconversión empresarial. Un ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, el sector estudiantil, alguna docente está embarazada y tiene que ya tomar su periodo de descanso de maternidad y contratan a una Ya, pero eso encajaría en naturaleza accidental, que puede ser ocasional, suplencia o emergencia, ¿no? Okay. Pero estamos en el tercero, que es de naturaleza temporal, en el 1 todavía. El último dice reconversión empresarial. A ver qué nos dice ahora cuando la empresa cambia de actividad. Claro, cuando cambia de actividad o incrementa también actividades, ¿no? Quizás implementa lo que es hoy en día, como les comentaba, el tema de los procesos son mucho más sistematizados, ¿no? O sea, todo lo quiero tener informatizado, ¿no? Mi área de ventas que funcione con mi área de almacén, con mi área de logística, de compras, y todo eso se centralice en contabilidad, ¿no? Todo eso es un proceso automatizado, ¿no es cierto? Pero para que se pueda llevarse a cabo necesito contratar quizás un ingeniero de sistema, ¿no? Un ingeniero de sistema que esté por lo menos unos 6 meses, ¿no? Que se dé la implementación y que pueda él brindar todo lo que es la instalación de software, hardware, y brindar la capacitación a los respectivos trabajadores, ¿no? Entonces, y una vez que ya está todo caminando, ¿no? Cuando está todo ya marchando bien, es cuando ya se le puede decir hasta acá nomás, ¿no? O sea, todo eso está dentro de esta partecita de reconversión empresarial, ¿no? Mucho tiene que ver ahí el tema, ¿no? De cómo las actividades podrían cambiar o podrían incrementarse, ¿no? Mayormente siempre cuando hay mejoras en el ámbito tecnológico, en el ámbito de sistematización o en el ámbito de producción también. El accidental, sí, ahí justamente podría ser, ¿no? El ocasional, ¿no? Ocasional, ¿no? Que no necesariamente es permanente, ¿no? Por una ocasión, pero acá dice su naturaleza es accidental, ¿no? Por ejemplo, podría ser, ¿no? Hemos visto que hay esto también se aplica mucho en las empresas que realizan alguna obra, ¿no? Por ejemplo, voy a construir un edificio, o voy a construir, no sé, departamentos, ¿ya? Y hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en que concluye la obra. O sea, contrato a peones, obreros, ¿cómo le llaman esto? También, peón, obrero, oficiales, ¿no? Así es la terminología de los puestos laborales dentro del sector construcción. Y de manera ocasional, ¿por qué? Porque hay este tipo de realización de producto, ¿no? Que es ya sea una casa, un departamento, un condominio, etc. El de suplencia, ¿no? También, ¿no? El de suplencia podría ser algo ahí, como dijo su compañera, una trabajadora quizás que está en su estado de gestación, ¿no? Su pre y postnatal, y necesita que la persona
una persona lo pueda suplir durante ese periodo, ¿no? O por ese lapso de descanso. Y de emergencia, bueno, cuando puede ser algo fortuito, ¿no? El trabajador quizás se accidentó, viniendo quizás, por ejemplo, ¿no? Como ha sucedido en algunos casos, ¿no? Que están en la carretera y se accidentan, ¿no? Se vuelca el carro, el vehículo, y sufre un accidente y no puede movilizarse, trasladarse, ¿no? Entonces, en esos casos, podría yo contratar a otra persona por asociación de emergencia, ¿no? Hasta que se cumpla el tiempo de recuperación, en este caso, del afectado, del trabajador. Y el de obra o servicio específico, bueno, acá, como dice, es cuando hay un trabajo o servicio específico, ¿no? Básicamente tiene un inicio y un fin. El intermitente, más bien, que justamente no es continuo, sino es discontinuo, ¿no? Generalmente, pues, podría darse acá también el intermitente, podría ser como algo temporal, ¿no? Podría también ahí aplicarse, ¿no? Por ejemplo, ahorita que están todos los preparativos para las fiestas de Semana Santa, ¿no? Se incrementa el turismo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que va a trasladarse a algunos, a otras provincias, ¿no? Y por lo tanto hay demanda de que trabajadores que puedan estar en limpieza, en mantenimiento, ¿no? Porque hay una mayor demanda, ¿no? Y el de temporada, ¿no? También, ¿no? Que se realiza en una sola época del año, ¿no? También podría ser ahí lo de que habló su compañera, de las cosechas, ¿no? Cosechas en la parte agrícola, ¿no? En la parte de la pesca también, ¿no? Los contratos de naturaleza temporal, como vemos acá, ¿no? Están dentro del artículo 124 del Decreto Supremo 00397-TR. Bueno, acá dice que lo que su naturaleza es el inicio o incremento de una actividad, ¿no? Acá está su definición. Por necesidades de mercado. Ojo, y tengamos en cuenta acá, su duración máxima es 3 años cuando se refiere a este tipo de contratación, por inicio o incremento de actividad. Cuando es por necesidad de mercado, el lazo máximo es 5 años. O si es por reconversión empresarial, su duración máxima son 2 años. Ese es cuando es naturaleza temporal. Cuando es accidental, habíamos visto, en lo ocasional, generalmente se da cuando hay necesidades, dice, transitorias, y que son distintas a la actividad habitual dentro del centro de trabajo, ¿no? Su duración máxima es 6 meses al año, por algo es ocasional. El de suplencia dice la duración máxima, lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque acá hay la sustitución de un trabajador estable con vínculo laboral vigente, ¿ya? Pero el cual se encuentra suspendido por alguna causa justificada. Por ejemplo, yo tuve el caso de un trabajador en una clínica. ¿Qué es lo que pasó? Que por una mala, se puede decir por un mal paso, ¿no? Por un mal paso que dio, se rompió los meniscos, ¿ya? Y justamente se rompe los meniscos en un centro hospitalario, o sea, en una clínica. O sea, como estaba subiendo las escaleras y creo que por el apuro, por avanzar a que lo habían llamado, a ver, ¿qué es lo que pasa? Había ascensor hasta el 4º piso, pero el ascensor ahí tenía su tope, pero la oficina administrativa o la oficina de gerencia estaba en el 5º piso. Ya tenía un piso que subirlo a escaleras. Y ahí en el último escalón, ya por llegar, se da una torcedura y se rompen los meniscos. Lo intervinieron, lo operaron, ¿no? Y justamente, imagínense, ¿no? Su periodo de recuperación fue 6 meses, ¿no? Su descanso médico fue 6 meses. Que durante 6 meses tuvieron que contratar otro personal para que pueda suplir al trabajador estable, ¿no? Al trabajador que era titular, se puede decir.
Una vez que se recuperó, porque estuvo después de la intervención, rehabilitación, todo eso, se vuelve o sea, ¿y cómo es, no? O sea, como había dado mucha fuerza a una sola pierna que había sido la afectada, y la otra quedó prácticamente que soporte todo el peso del cuerpo, la otra haciendo rutinas que después que estaba ya, después que se había rehabilitado, ya estaba, se puede decir bien, se pone a jugar fútbol y se rompe los otros meniscos de la otra rodilla. Nuevamente otra operación, 6 meses más. Y la persona que estaba en su cargo supliéndola prácticamente se quedó un año, ¿no? Un año completo ahí, hasta que ya ya el trabajador, ya luego con los cuidados del caso, nuevamente retomó su puesto laboral. No es que lo pierda, ¿no? Como dice ahí, la naturaleza de este tipo de contrato es hasta que sea necesario, ¿ya? Hasta que sea necesario. Y el último es el de emergencia, casi tiene también duración máxima, es el tiempo que dure la emergencia, ¿no? Acá dice, es para atender necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. De por obra o servicio, bueno, también tienen tiempos máximos, ¿ya? El obra o servicio dice, la duración máxima dice lo que resulta de concluir la obra, que puede ser máximo 8 años. Intermitente, lo que habíamos dicho, ¿no? Que no es perenne, sino es discontinuo, no tiene un plazo máximo de duración. Y el de temporada, esto va a depender de la duración de la temporada. A ver, tenemos algunos casitos aquí. A ver, dice, analizar los siguientes casos y proponer qué tipo de contrato de trabajo le corresponde. Tenemos la empresa Textiles Norte, abre una nueva planta en Chiclayo y contrata 20 operarios por 6 meses, mientras aumenta su producción y consigue clientes. ¿Qué tipo de contrato le correspondería? A ver. Temporal, ¿ya? Y dentro del temporal hemos visto que hay por inicio de actividad, ¿no es cierto? Por aumento o por necesidad de mercado y por reconversión empresarial, ¿no es cierto? ¿Cuál de los tres encajaría? Incremento o inicio de una nueva actividad, ¿no es cierto? Así es, Miguel, correcto, Cecilia. Bien, chicos, así es, su naturaleza es temporal. Aquí otro, tenemos que una empresa de juguetes contrata vendedores adicionales, ojo, adicionales, durante la campaña navideña que se genera entre noviembre y diciembre, porque aumentan las ventas. ¿Cuál correspondería ahí? Estamos también en temporal, ¿no es cierto? Pero ya no es por un incremento de actividad o por inicio de una nueva actividad, ¿no? Sino acá ¿por qué? Por una necesidad, pues, ¿no? Necesidades del mercado. Así es, en el mismo mercado, pues, me obliga, ¿no? Me condiciona para yo poder,
adquirir más trabajadores, bueno, contratar más trabajadores. Bien. El tercero dice, una empresa industrial cambia sus máquinas por equipos automatizados y contrata técnicos especializados por 8 meses para la instalación y capacitación del personal. Cambia sus máquinas por equipos automatizados y contrata técnicos especializados por 8 meses para la instalación y capacitación del personal. Naturaleza accidental. Sigue en temporal, pero es por reconversión. Empresarial. Exactamente, ¿no? Acá hay una reconversión empresarial, ¿no? Porque se está automatizando los procesos, ¿no? Por lo tanto, necesitas este tipo de técnico, ¿no? Este tipo de personal especializado. Otro dice, una empresa constructora contrata obreros solamente para construir un edificio durante 12 meses. Obra o servicio. Último, obra o servicio específico. Específico. Claro, Temporal. aquí lo que tenemos es por un servicio específico, ¿no? Incremento de actividades. Un hotel contrata personal de limpieza solo durante temporadas turísticas. Igual el número 3, que sería temporada, obra o servicio específico, solo por temporada. Sí, correcto. Podría ser también intermitente, ¿no? O sea, que es por obra o servicio específico, sí. Ahí creo que estamos de acuerdo. Podría ser por también intermitente, ¿no? Porque como esto no es continuo, ¿no? Sabemos que las temporadas turísticas pueden ser, ¿no? Por vacaciones, ¿no? Por ejemplo, por este caso, ¿no? Como le decía, fiestas tradicionales, ¿no? A veces también cuando suelen haber fiestas patrias, ¿no? O sea, eso también es que no es continuo, ¿no? Sino que es de manera intermitente. También dice, una empresa agrícola contrata trabajadores para la cosecha de mango durante 3 meses. Contrato por temporada porque solamente, como dice, cosechas de mango se da solamente por temporada. Exacto, ¿no? Hay una temporalidad en este caso. Bien. Y bueno, y ahí tienen un resumen, ¿no? El primero fue por inicio de actividad, porque es una nueva empresa, ¿no? O una ampliación en su línea de negocio. El segundo, por la propia necesidad de mercado, hay aumento temporal de demanda. El tercero, reconversión empresarial, cambios tecnológicos. El cuarto, por obra determinada, ¿no? Hay un trabajo de inicio y un trabajo, un trabajo con inicio y fin. El otro, el que fue el de turismo, intermitente, ¿no? Una actividad discontinua, ¿no? El turismo sabemos que no es permanente, ¿no? O sea, no es todo el año, por eso que cuando sucedió esto de la pandemia, muchos hoteles, ¿no? Resorts se vieron afectados, ¿no? Y temporada es la actividad de una época específica del año, ¿no? Como fue el mango. Ok. Otro tipo de contratos sujetos a modalidad, bueno, también tenemos los del régimen de exportación de productos no tradicionales, los contratos de trabajo temporales que se ejecutan en zonas francas también, ¿no? Y cualquier otra clase de servicio sujeto a modalidad que no esté contemplado en el título 2 de la Ley de Promoción y Competitividad Laboral podrá contratarse, ¿no? Siempre que su naturaleza sea temporal y por una duración adecuada al servicio que se preste.
A ver, ¿cuáles son esas causas que a veces pueden desnaturalizar el contrato, ¿no? Y lo que estábamos viendo al inicio. ¿Cuáles son estas causas objetivas? Principalmente cuando el trabajador, cuando el trabajador dice continúa laborando después de la fecha de vencimiento del contrato y el máximo legal permitido, ¿no? Porque no visto ahí, los contratos están sujetos a una fecha máxima, ¿no? Pero si es que sobrepasa ello y sigue laborando, estaría desnaturalizando ese tipo de contrato. También, a ver, hay un audio por ahí, creo que se está filtrando, por favor. Ya. El trabajador dice continúa laborando luego de concluida una obra en materia de contrato sin haber operado la renovación, ¿no? O sea, tendría que haberse renovado la contratación. 3. El trabajador continúa la prestación de sus labores sin que se reincorpore el titular, vencido el término legal o convencional. Y también cuando el trabajador demuestre la existencia de alguna simulación o fraude a las normas. ¿Cuál es la regla que debería darse para la contratación? Para la recontratación dice que los trabajadores que son permanentes y que cesan no pueden ser recontratados bajo ninguna modalidad a plazo fijo, salvo que estos hayan transcurrido un año del cese. ¿Ya? O sea, después de un año podría volver a contratarlos bajo la modalidad de plazo fijo. O sea, ¿a qué se refieren los trabajadores permanentes? O sea, a los trabajadores a plazo indeterminado, ¿no? Pero que por razones X cesan, o sea, o ya no, o renuncian y se van a otro puesto laboral y quieren regresar, o sea, no podría regresar por ninguna modalidad de plazo fijo. Tendría que esperar un año después del cese. Y bueno, la contratación a tiempo parcial también es una opción. Dice, este es el que se cumple una jornada de trabajo que es efectiva, inferior a las 4 horas en promedio diario, con un máximo de 20 semanal. No está sujeto a ningún límite temporal. Las formalidades, primero que debe ser por escrito y que este documento debe entregarse a la autoridad administrativa de trabajo para su conocimiento, ¿no? Y este tipo de contratación es muy amigable, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Que tienen estudios o están cursando estudios, ¿no? Y les es flexible, ¿no? Se adecúan a sus condiciones, tanto laborales como educativas, ¿no? Entonces, es un contrato que hoy en día se usa mucho. Por ejemplo, estos KFC, ¿no es cierto? Estos McDonald's, o también los tiendas por departamento, ¿no? O sea, se les adecua muy bien a estos chicos. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos visto, chicos? Que es referente al tema de contratación laboral. Sí, en mi caso sí, pero mi caso se basa más en la pregunta inicial que formulé al inicio acerca de la inserción de los practicantes en organizaciones. Lo que logré entender es que, bueno, como ya hay una ley efectivamente que avala de que se les debe de pagar a cualquier practicante, sea privada o pública, se aperturan efectivamente los voluntariados, ejercen realmente como practicantes. El riesgo de emitirles un certificado como prácticas es que el practicante, el voluntario en algún momento pueda demandar. ¿Hay alguna forma de llegar a un convenio para poder evitar ese tipo de demandas? Ya, si bien es cierto, bueno, el tema de los practicantes, como hemos dicho, es una
es una relación laboral formativa, ¿no? Porque los centros de estudios contemplan ahí, ¿no? Lo que son los temas de las prácticas, ¿no? Sean institutos o universidades. Tendría que haber un convenio, ¿no? Entre la entidad laboral y esta casa de estudio, ¿no? Para que pueda acreditar, pues, los chicos una realización de prácticas y no pueda generarse beneficios laborales, ¿no? Como tales, ¿no? En el cual simplemente puedan ser una subvención, ¿no? Económica, ya sea aquí, pues, generalmente, en algunos casos, como estipulan dar pasaje, ¿no? Otros quizás dan un poco más, ¿no? O también que tengan algunos beneficios, ¿no? Como algún seguro, ¿no? Por ejemplo, si es un practicante que está dentro de las instalaciones eléctricas, ¿no? Por ejemplo, de Senati, ¿no? De Senati, que son trabajadores, o perdón, son estudiantes que van, pues, a estas instalaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? Eléctricas, ¿no? Y el Senati, que es la entidad educativa, con la empresa que lo lleva, ¿no? Le exige, pues, que debe tener un seguro, ¿no? En caso de algún accidente, ¿no? Un SSTR, para que pueda coberturar. También que pueda tener algún tipo de protección, un EPP, ¿no? Un equipo de protección personal, ¿ya? Pero eso sería ya a través, como se dice, de un convenio, ¿no? En el cual establezcan ambas entidades ciertas condiciones, ¿no? Ok, me quedó claro. Ok. Bien, chicos, creo que hasta ahí vamos a quedar. Nos vemos el día sábado, ya el día sábado que tenemos, a ver qué, acá está el tema, para poder